Libérenlos ya. Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas tiene como objetivo fundamental defender jurídicamente en las instancias internacionales los valores de la democracia, la moral y los derechos de todos los hombres y mujeres que habitamos este continente. Visita nuestra página web www.liberenlosya.com o contáctanos y síguenos en nuestra cuenta de Twitter @libérenlosya_. Libérenlos ya, Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas. Hey, sí, usted, piénselo. Si usted nos está viendo y escuchando, su cliente también. Publicite su servicio o producto en radionext.com. Contáctenos al 786-472-1823. Si usted nos está viendo y escuchando, su cliente también. Salsa, merengue, rock, balada, bachata, hip hop, reggaetón, reggae, clásicas, toda la música, más de 50,000 canciones en inglés, español, italiano y todos los idiomas del mundo. Para entretener tus fiestas y reuniones, Karaoke Power, 786-319-0652. Karaoke Power, 786-319-0652. Karaoke Power, 786-319-0652. Atendemos Weston, Miami y Fort Lauderdale. En medios de impresión alternativos, Todo USA es el líder. Tinta, tóner, maquinaria y herramientas para la industria del remanufacturado, regenerado y rellenado de cartuchos de impresoras de todas las marcas y modelos. En Todo USA, nos esmeramos para que usted reciba la mejor calidad al precio más conveniente. Contáctenos en Miami al 305-468-9668 y visite nuestra página web www.todo-usa.com. Todo USA, el especialista en medios de impresión alternativos. 305-468-9668. Miami Sound Productions es sonido profesional, iluminación profesional, ambientación, tarimas, pistas de baile, DJs. Miami Sound Productions es la garantía de que tu fiesta o evento será un éxito. Contacta a Javier Contreras al 786-285-6891 y deja tu fiesta en manos de los profesionales. Miami Sound Productions, 786-285-6891. RapidVen. Cuando necesite poner su carga en manos responsables, RapidVen. Con buenas tarifas, RapidVen. Solidarios, RapidVen. Cuente con RapidVen. Carga aérea y marítima entre los Estados Unidos y Venezuela. Mudanzas, encomiendas, casilleros, empacado, agente de compra, esa es nuestra especialidad. Contáctenos en Caracas al 0212-210-5017 y en Miami al 786-379-4938. RapidVen, carga, responsabilidad con eficiencia. Usted está en sintonía de radionext.com. La voz de la libertad. Transmitiendo desde el sur de la Florida a todos los confines del mundo. Diciendo la verdad y nada más que la verdad. La Rueda Libre. Todos los martes a partir de las 7 p.m. hora de Miami, conéctate con La Rueda Libre, un espacio en que los jóvenes líderes y activistas de todo el mundo se unen para establecer el debate y la discusión política necesarios de la situación actual de América Latina. La juventud es protagonista y guía de los procesos sociales y políticos que signarán a nuestro continente. Y Radionext.com, la voz de la libertad, lo pone a tu alcance. Participa, tú tienes que estar ahí. Todos los martes a las 7 de la noche, La Rueda Libre, un espacio libre para la discusión y el debate. Con Loren Saleh y Gabriel Valles, por Radionext.com, la voz de la libertad.
Buenas noches, amigos de Radio Next, les habla Andrea Trujillo Watkins desde Miami, compartiendo con ustedes para darle inicio a La Rueda Libre, un espacio dedicado al debate y discusión política de la región. En nuestro programa de hoy tendremos como invitado especial a Rafael Alfonso Rivas, presidente de CEDICE Libertad, institución promotora y defensora de la libertad individual, los derechos de propiedad y el libre mercado en Venezuela. El señor Rafael Alfonso pues nos aclarará diversas inquietudes en cuanto al actual panorama económico de Venezuela. Desde Venezuela también nos acompaña Roderick Navarro, Diego Loye, Edgardo Ricciuti y Loren Salé. Loren, gracias, te doy el pase. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bien, aquí. Programa. Bueno, bien, gracias a Dios. Creo que hoy vamos a tener menos problemas que en otros. Hoy muy contento de poder volver a salir al aire desde Caracas, Venezuela. Saludo a los compañeros de Colombia, saludo a los compañeros de Centroamérica. Hoy queremos hablar de algo muy importante, uno de los temas quizás con más tabú en Venezuela, que es la economía. Sin duda yo creo que en los últimos años las elecciones han marcado algunas cosas importantes dentro de la economía venezolana. 14 años, 19 elecciones, una campaña cada vez más populista que la anterior. Ahora bien, las elecciones pasadas del 7 de octubre creo que influyeron bastante en la economía venezolana por el gasto que tan descontrolado que hicieron y tan irresponsable que hicieron de los recursos. Estas elecciones creo que andan en la misma tónica. Muchos de nosotros hemos sido muy críticos con las políticas populistas del gobierno. En lo personal, creo que Capriles no debería caer en una propuesta populista. Eso me preocupa, en especial cuando ayer veíamos las grandes consecuencias de las medidas populistas y los controles que han usado los distintos gobiernos. Hoy con nosotros, como lo decía Andrea, está pues, el señor Rafael Alfonso, un gran amigo de nosotros, un gran luchador por la libertad en Venezuela, además que ha sido de las personas que ha creído en... Tenemos una llamada. Ha sido una de las personas que más ha creído en la lucha de las nuevas generaciones y ha entendido que esta es una lucha también ideológica. Y queremos aquí, como siempre en La Rueda Libre, hablar sin tapujos, sin censura. Hoy tenemos uno de los grandes futuros de Venezuela, Diego Loyo. Pronto esperamos que esté en Chicago estudiando economía. Y bueno, nuestro gran profesor y tutor, profesor Edgardo Ricciuti, más peligroso que una hojilla. Y Roderick Navarro, que yo quiero escuchar a Roderick Navarro hoy, lo voy a interpelar por aquí. Bueno, profesores, bienvenidos. Este espacio, La Rueda Libre, un espacio sin censura. El micrófono. ¿Qué opina usted de cómo influyó la última campaña electoral del 7 de octubre con un altísimo gasto público? ¿Cómo cree usted que eso afectó la economía venezolana? Ante todo, buenas noches, gracias por la invitación, a todos los amigos y a todas las personas en este país y en el mundo, cuál es la verdadera realidad, lo que existe cuando los gobiernos no entienden que la libertad es la base fundamental del desarrollo. Si no hay libertad no hay progreso, si no hay progreso no hay posibilidad. Y todo elemento que el individuo, pues el poder del Estado obviamente trae como consecuencia una dictadura, trae como consecuencia un sufrimiento. Y es parte de lo que estamos viviendo, porque no nos olvidemos de que el tema, cómo influyó la campaña, No, seguimos, vamos bien. Cada una de estas hegemonías del gobierno muy efectistas, porque Bolivia,
agua, le regala muchísimo a Argentina, a los colombianos, a todos menos a los venezolanos. Al fin y al cabo, lo que hemos tenido nosotros es un país donde el Estado de Derecho se ha venido tomando por totalmente no el Estado de Derecho, sino lo que tenemos que todos los poderes públicos, en lugar de ser utilizados para lo que son, para controlar al Estado, están usados para mantener al Estado. Y eso es importante entenderlo porque un país como Venezuela, donde el origen fundamental de los recursos viene del lado petrolero, hasta la exportación de petróleo, pero prácticamente el 90% de la actividad, todo el mundo es dependiente del Estado. Y eso lo sabe el gobierno perfectamente. Entonces, cuando el gobierno utiliza los recursos para populísticamente repartírselo a la gente, crea una liquidez adicional, una liquidez muy grande, liquidez que en el fondo se convierte en mayor consumo. Y si no tienes producción, obviamente se llama inflación. Todos sabemos que hay productos más caros que el que no existe, y eso le hemos vivido los venezolanos, no solamente el gobierno, sino que tenemos 60 décadas, 6 décadas, 60 años de los mismos errores que no se terminan de consolidar. ¿Por qué? Porque existe la connotación de que es el Estado el que es responsable del bienestar del individuo, y no es el individuo el responsable del bienestar. Pero no hagamos esa excepción, mientras no entienda de que él es el responsable de su prosperidad y no es el Estado. Entonces vamos a hacer el giro correspondiente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes un gobierno como el venezolano, que ya todos los recursos que nos han dado el petróleo, hay que ver lo que son 1.3 millones de millones de dólares. Yo lo invito a 1.3, no sé cero, que es la cantidad que se ha recibido el gobierno y qué es lo que tenemos acá. O sea, que hemos recibido un empobrecimiento muy grande, hay una utilización de la mentira fundamental de la transmisión de las informaciones. Hay estadísticas, no hay estadística real de lo que está ocurriendo en Venezuela. Se busca la realidad cuando la misión del gobierno de alfabetización se dijo que había 0 analfabetos, y resulta que en Venezuela hay más de 2 millones de personas y hay unos mucho más porque hay unos que son analfabetas funcionales. Si te preguntan si quieren escribir, pero es como que están ya alfabetizados. Entonces, profe, pero ya, una cosa. Aquí el gobierno dice, bueno, ok, pero es que aquí la culpa es de los empresarios porque son unos abusadores, los empresarios son los grandes enemigos del pueblo, es culpa de ellos porque tú compras caro porque los empresarios son unos especuladores. ¿Son los empresarios unos especuladores? ¿O ha habido una mala política económica? O sea, ¿por qué? O sea, ¿dónde está eso? Porque la gente que puede estar escuchando y te dice, sí, bueno, pero es que realmente uno cada vez que compra ve los precios más caros, son unos abusadores. Y esa guerra que le han hecho al sector privado. Si hubiera una oferta amplia, porque te vas a preocupar tú de la especulación. O sea, el problema fundamental que existe es cuando tú restringes la economía, cuando tú tratas de controlar, produces escasez, cuando produces escasez, el producto más caro que no existe. Entonces, se tiende a establecer que es la especulación, el resultado fundamental, en consecuencia de unas causas no se atacan, que es el control del Estado. Mientras tú no quites el control cambiario, tú no controles, no puedes salir de ninguna problemas fundamentales. Ahora, tú vas a hacer un énfasis en algo que tal vez no es muy usual que lo vas a oír. Cuando existe la supuesta especulación, esta es una de las mejores posibilidades para que el individuo, si hay libertad de poder ejecutar y poder hacer y poder meterte tú en un negocio. Si tú tienes un país donde supuestamente existe una gran especulación, oye, tienes una tremenda oportunidad para entrar. Malo es cuando tú tienes un vaso que cuesta un bolívar y lo venden en 1.01, pero, oye, ¿cómo haces tú para competir y producir un vaso y competir en 1.01? Entonces, si el vaso cuesta 1 y lo venden a 4, oye, supuestamente tú podrías venderlo en 2 o en 3. Y eso me recuerda a mí una vez que en un programa de radio llamó un señor y dijo, no, ustedes los especuladores, porque fíjense que un cafecito costaba en ese momento un bolívar, ¿no? Eso cuesta un bolívar y yo tengo el estudio completo de que eso vale 0.15 centavos. Y sacó la cuenta, cuánto costaba el café, cuánto costaban los trabajadores, cuánto costaba la renta, todo. Un estudio realmente muy bien hecho y muy bien sustanciado. Entonces yo le dije, oye, qué bueno, que tú tienes información. Lo que te pregunto es, ¿por qué tú no produces el café si te cuesta 0.15 y lo vendes a 0.30? Mira, la cola va a ir desde Petare hasta el centro de Caracas. Si tú logras hacer eso, entonces, ¿por qué no lo haces? Porque en lugar de quejarte
no te metes y lo haces y aprovechas esa oportunidad que supuestamente tú dices que existe, porque lo más probable es que no sea así. Entonces es muy fácil siempre decir que otro es el causante. Yo estuve en una reunión y llegó un señor y dijo, oye, yo aquí compro tal producto y cuando fui costaba 170 dólares, lo encontré 280 dólares. Qué raro, va a ser un tipo, un especulador, un abuso. Y le dije, oye, pero qué raro, chico, porque tu compañía, que es una compañía de abogados, me acaba de mandar una nueva factura que antes era 170 dólares la hora y ahora son 240 dólares la hora. Qué abuso. ¿Por qué sea eso? Porque todo el mundo dice que es otro el que siempre es el malo y no la realidad de las cosas, porque a nadie le gusta. Ah, pero ¿por qué se aumentan? ¿Por qué está ese aumento de precio? ¿Por qué hoy yo compro? ¿Qué compramos ayer? Un pollo, pues. ¿Por qué yo compro el pollo? ¿Cuánto cuesta el pollo, María Beatriz, que tú compraste el pollo? Bueno, y mañana me costó 25 bolívares. Y voy en 15 días y me sale en 35 bolívares. ¿Por qué está pasando eso en Venezuela? ¿Por qué hoy los carros, y para que la entienda, lo entienda, porque yo estoy aquí medio enredado, imagínense mucha gente. Bueno, porque tiene una inflación que realmente te lleva costos de producción para poderlo establecer y vender. Inclusive escuchaste un mal ejemplo, porque el pollo es un producto que está controlado por el Estado y entonces el pollo se vende a precio que el Estado diga, a menos que no exista, entonces vengan unos chinitos o vengan otros, no siendo descortés con chinitos, pero cualquier en la economía informal que se aprovecha de eso y te lo vende a 70 bolos, a 100 bolos. O sea, y ese es el problema, cuando no hay producto más caro que el que no existe. Entonces la economía formal, que es la que paga impuestos, que es la que paga todas sus contribuciones realmente bien, que es el que paga su salario siempre a todo el mundo, que le paga sus prestaciones, que trata bien al individuo, todo eso tiene un costo. La formalidad tiene un costo que obviamente, si tú tienes costos mayores, cuando tienes un Estado que te obliga a subir los salarios, y tienes un Estado que te obliga a ti a pagar más por otra cosa, que no te da la luz, y la luz se cae un día de la semana, etcétera, entonces se transforma en un costo adicional de producción. Si tú establecieras un esquema donde el Estado deja al libre las posibilidades de todo el mundo de poder producir y vender lo que le dé la gana, tú te vas a encontrar con que pasaría lo que pasó en Chile. Mira, Chile es un buen ejemplo, por ejemplo, la industria automotriz. Chile tiene la fábrica de automóviles más eficiente del mundo. Poca gente lo sabe. Claro. La fábrica más eficiente del mundo. ¿Saben por qué? Sí. En esa fábrica entran vinos, entran frutas, entran salmones y salen carros a cero arancel. O sea, tú puedes importar en Chile cualquier carro que tú quieras pagando cero arancel. ¿Y cómo consigues la divisa para traer los carros? Bueno, exportando salmones, exportando frutas, exportando vinos. Entonces tú tienes que dedicarte a donde tienes valor agregado, dedicarte a donde realmente eres bueno. Venezuela, por ejemplo, Venezuela debería ser el país número 1 productor y exportador de chocolate del mundo, pero en grande, no porque obviamente tenemos un gusto extraordinario, lo que se fabrica en Venezuela es de primera, bueno, y demás. Tú buscas cualquier chocolate, de los más famosos suizos, y tienen su fórmula 5, 6, 7% de chocolate venezolano, porque es lo que le da esa, y no lo usan 100%, sino que lo mezclan con los africanos para aprovechar las bondades de eso. Ahora, ¿por qué es que nosotros no tenemos la mejor industria de chocolate del mundo, de producción de chocolate? ¿Por qué limitamos tanto el problema de la producción de cacao? Porque el Estado interviene. Carlos Andrés Pérez fue el primero que puso la broma del cacao y del café, donde controló la gente de Savoy. Cuando Savoy producía sus propios cacaos, tuvo un problema porque el gobierno estableció de que todos los cacaos tienen que ser vendidos a una central de acopio de cacao del Estado, de una cooperativa del Estado. Y tú ni siquiera podías recomprar tu propio cacao. O sea, ellos hicieron esfuerzos gigantescos en mejorar el tipo del cacao, la producción y las variedades, y resulta que después ellos ni siquiera podían usar, usaban otros en mezcla, donde ellos recibían una porquería en base a lo que, en compensación con lo que ellos habían realmente producido. Y eso desestimula, eso hace que tú no puedas tener. Entonces, mira, nosotros tenemos el índice de la libertad. El índice de la libertad, tú ves clarito hacia dónde tiene que ir Venezuela, o cualquier país del mundo. Y ahí se establece que los países que tienen el mayor índice de libertad tienen mayor nivel de progreso, mayor nivel de ingresos per cápita en el mundo. Y ahí ves, tú ves a Chile en comparación con todo el resto de Latinoamérica, pero desprendido. Pero porque, yo lo sé,
pero hay gente que no sabe. ¿Por qué en Venezuela se dice que no hay libertad? Explícaselo, pues. Porque Dice que tú no ya, sabes. porque fíjense, Explícaselo. yo hablé con un personaje que por razones electorales, no lo voy a decir ahorita, pero después lo digo, y yo le digo, mira, ¿por qué en el discurso de ustedes como dirigencia opositora no hablan de la libertad? Los jóvenes lo hemos asumido como una bandera. Entonces me ponen Globovisión. No, porque aquí que libertad, fíjate que están saliendo en Globovisión. ¿En Venezuela hay libertad o no hay libertad o cómo es ese cuento? Es más, no es libertad de voto. Cuando tú tienes un gobierno, para empezar, por quedarnos en el punto de vista económico, Loren, que no te limita, no solamente te limita la cantidad de divisas que puedes tener, o sea, que te limita la cantidad de material que puedes importar, porque ese es otro problema. Aquí en Venezuela, lastimosamente, no se produce absolutamente nada, hay que buscarlo en otros lados, sino que además te limita el precio al cual lo puedes vender, y además te limita qué es lo que puedes vender. Termina sucediendo que terminas un monopolio estatal. ¿Qué significa eso? Mira, yo quiero producir, por seguir con el ejemplo que tú decías, pollo. Para yo producir un solo pollo completo, alimentarlo, etcétera, etcétera, me tengo que gastar 20 bolívares. Para además mantener la fábrica y trasladar ese pollo al automercado, ponte tú que entre todos los pollos distribuidos tenga que gastar 2,5 bolívares. Eso significa que mi costo de producción sería 22.5 bolívares. Si el pollo está regulado a 25, solamente me quedan 2.5 de ganancia. Pero ¿qué pasa cuando además tengo que importar los fertilizantes, importar todo el alimento que se le tengo que dar al pollo, y sucede un control de cambio que además se devalúa? Aquí en Venezuela, el difunto presidente golpista habló de los gallineros verticales, ¿no? Y ¿cómo es? Los microcréditos a los productores, y yo no sé cuántos a los presidentes haría entregando microcréditos a los empresarios, a los microproductores y la cosa. La realidad es, Loren, que indiferentemente de esos pequeños paños calientes, pequeñas curitas que se le ponen a la gran hemorragia que tiene Venezuela, el costo de producir algo hoy en Venezuela es mucho mayor al costo de las limitaciones que te está poniendo el gobierno. Por ende, si yo quisiera vender alguno de los productos que están limitados por el gobierno, saldría perdiendo al tratar de producirlos. ¿Qué sucede? Que entonces el gobierno aprovecha esa situación y las importa, y el propio gobierno produce pérdida, que es la razón por la cual hoy en día, a pesar de todos los ingresos petroleros que el doctor Alfonso estaba hablando, tenemos una deuda que se incrementó en el 17% del Producto Interno Bruto venezolano. A pesar de todo el dinero que nos cae a caudales por el petróleo, seguimos produciendo deudas y produciendo deudas. ¿Qué significa eso? Que el gobierno se está encargando de producir a pérdida, o sea, de perder dinero para producir cuestiones que se podrían producir mucho más barato y de mucho más eficiente si aquí habría una verdadera libertad económica y una verdadera libertad del mercado. ¿Por qué? De eso. El porqué de eso es el tema de la competencia. Cuando uno tiene una libertad de producir, a nosotros siempre dicen, no, que la libertad produce especulación. Pero la especulación, ¿en qué consiste? En que si nadie está vendiendo un vaso, yo puedo vender el vaso al precio que yo quiera. Pero si todo el mundo tiene la libertad de vender un vaso, van a tratar de venderlo lo más barato para poder salir del vaso y poder seguir produciendo. Entonces, ¿cuál es el problema? Si tienes un solo productor, ese productor siempre va a poner el precio que él quiere. Pero si el señor Alfonso está vendiendo un vaso a 5 bolívares y yo puedo producir el mío a 3, lo vendo a 4 y le gano, y además le quito todos los clientes al señor Alfonso. Al final, la competencia, la variedad de productos no solamente te trae innovación porque todo el mundo va a querer vender el mejor producto, sino que además te baja los precios, porque mientras más diferentes productos tengas en el mismo rubro, mayor va a ser la competencia con el precio, y por ende el precio va a bajar. Sí, porque hay otro problema adicional. El tema de la libertad, fíjese. Que yo quiero esa pregunta porque yo una de las cosas, usted me pregunta por qué en Venezuela no hay libertad. Bueno, porque en este preciso momento están saboteando, como lo podemos ver aquí, pero no importa, porque igual nos están escuchando afuera y eso queda la página de Radionet. En este preciso, nuevamente, y no las habían soltado, pero no es que no las tienen juradas, pero bueno, porque aquí en Venezuela no hay libertad. O sea, porque yo puedo decir,
me pongo haciendo el abogado del chavista. Bueno, pero es que ustedes tienen libertad para especular, perdón, esto como es en internet, pues para joderse en la clase obrera. Para eso ustedes quieren libertad, para hacer lo que les da la gana, como hacían en la cuarta. Ustedes en la cuarta hacían lo que les da la gana. Es que fíjate, el problema es otro. Siempre seguir diciendo que es otro el que tiene, que es el causante del problema, y no yo. Este es un gobierno que lamentablemente no ha entendido que tú tienes que actuar sobre la causa y no sobre las consecuencias de la cosa. Y el problema fundamental es que tengas un controlador, mientras sea el único que divisa, el único que establece. Tú para vender cualquier producto beneficio venezolano necesitas una guía de movilización de la alerta. La otra dice, si tú puedes venderlo, no puedes venderle al macro de Maracay. Si tú quieres venderlo en el macro de Maracay, te dicen, no me da la gana, no puedes vender. O sea, eso no es libertad. Para que el libertad te diga a ti que tú puedes decir lo que te dé la gana en la prensa y en la televisión, y eso significa que tienes libertad. Bueno, pregúntenle a Simonovi, pregúntenle a todas las personas que han sido afectadas en este país, o pregúntenle a Osvaldo Álvarez Paz, que estuvo preso en un programa de televisión. O sea, por favor, o sea, aquí, y en el fondo, fíjate que en lo económico lo que está pasando es que el gobierno se ha convertido en un concesionario. Todo productor de Venezuela, todo comerciante de Venezuela, lo que es un concesionario del Estado. El Estado te dice, ¿cómo vas a importar? Lo que decías tú. ¿Cómo vas a importar? ¿Cuánto te cuesta la divisa? ¿Cuánto te cuestan los intereses? ¿Cómo lo pagas? ¿Y a quién se lo vas a vender? Bueno, tú no eres realmente un individuo con libertad. Tú lo que eres un concesionario de un Estado que te está dando permiso para que tú puedas ordeñar la vaca más o menos donde puedas. Y como hay muchos bolívares en la calle, lo dije anteriormente con el tema de la cantidad de dinero que echa el gobierno. Primero, a través de 3.300.000 empleados públicos, lo cual tú nomás necesitarías 600.000. Y eso nadie habla. O sea, nadie te habla de lo que ha sido la demagogia de este gobierno. Cuando habían 21.000 personas en PDVSA, ahorita hay más de 110.000 personas en nómina. O sea, ¿y qué ha pasado con eso? O sea, ¿quién es el que se atribuye o no esa responsabilidad? No son temas tabú, temas donde no se puede tocar. Es igual que el tema del precio de la gasolina. Nadie quiere hablar del tema del precio de la gasolina, nadie quiere hablar del tema central. Mira, cuando tú dices qué medida hay para solucionar el problema hoy en Venezuela económico, yo te voy a dar dos muy sencillas. Quita todos los controles y pon el dólar como moneda. Eso, usted propone eso. Yo aquí estoy tratando de ser chavista, pues. Usted dice eso porque usted es un pitiyanqui. Porque usted está dando la interés. Si yo te pongo el dólar como moneda y tú ganas el dólar y pagas el dólar y botas todo el dólar, no hay espacio para la especulación. Pero es que y el bolívar. Entonces, ¿hay especulación o no hay especulación? O sea, si supuestamente hay especulación, elimínala. Mira, lo más popular que hay en Ecuador, por encima de Correa, es el tema del dólar como moneda. Pregúntale, el 29% de la población. ¿Por qué? Porque sabe los beneficios de lo que eso significa. Mira, tú tendrías primero, eliminarías Cadivi. O ese aparataje de lo que cuesta es un supuesto control, que no controlar nada, sino que más bien sirve para que gente viva y avispada y los vivos de siempre saquen de ahí una pelota de plata por todos lados, ¿no? Porque además el gobierno dice que los empresarios lo que hacen es importar chatarra. Yo me pregunto, ¿cómo haces tú para importar chatarra con un sistema donde tienes que meter toda la información, una autorización? Tú importas, entregas los papeles de la aduana y entonces te dan la AL, que es la placa. Y el banco tiene que explicarla sobre esa premisa. Entonces, si yo traje chatarra, ¿cómo es que eso norma en el puerto donde se dieron a mí que eso no es chatarra? O sea, ¿cómo es que hay productos entonces en el mercado si lo que pedimos es chatarra? Porque tenemos, si había abastecimiento antes, porque ese abastecimiento no existe. Entonces, mira, el problema es que nosotros vivimos siempre de un concepto errado de que empresario es malo, empresario es especulador. Hablar de capitalismo es pecado mortal. Ahí voy. Vamos a tocar acá. Entonces, mira, mientras nosotros... Capitalista salvaje. Vamos a hablar de ese tema porque, profe... Dime una cosa, ¿por qué le ponen adjetivos al capitalismo? Bueno, porque tiene que ser capitalismo salvaje. Neoliberal. Capitalismo es capitalismo, ¿bien? O sea, y aquí hay dos formas de hacer las cosas. ¿Usted es capitalista? Yo soy capitalista puro, pana, y me siento muy honrado en decirlo y reconocerlo. Y soy liberal en mis pensamientos también. Y creo que en el fondo lo que tenemos nosotros que hacer es propiciar una sociedad donde no sea pecado mortal. Mira, desde que yo nací, yo tengo 62 años.
A mí mi padre me decía, aquí uno de los problemas que tenemos nosotros es que el éxito tienes que hacértelo perdonar. Es una frase que ¿qué significa eso? Que lo que tú lograste, no cállate la boca, no digas nada, eso es malo, eso es pecado, eso es Claro. algo. Entonces, mira. Entonces, por esa razón, escuchamos ayer a Capriles diciendo que tenía que haber un aumento de sueldo. No sé, esa pregunta se va a la pregunta que me dio la verdad que Profe, vamos aquí. No sé qué no tiene pelo. Al profe Richuti. ¿Cuál le va a hacer? Porque a mí me huele que va a hacer la misma pregunta. En toda esta discusión, entonces, ¿qué consecuencias trae a la gente, al ciudadano, que el Estado, entonces, controle la economía? ¿Es más próspero? ¿Es más feliz? Bueno, ante todo, buenas noches. Yo no manejo como manejan los otros invitados el tema económico, así que voy a dar, digamos, le voy a dar un matiz un poco más político, ¿no? Exacto, en términos políticos. Sí. Naturalmente no. Y sabemos todos que la libertad económica procura bienestar y desarrollo. Y eso es algo ya tan sabido y tan matemático que yo no quiero ahondar en ese aspecto. Yo sí quisiera tratar de dar mi opinión sobre el por qué los gobiernos actúan muchas veces de esta forma. Y esto responde... Precisamente entrando a eso. En Venezuela, antes del 98, gobernaba la derecha. No, ¿Seguro? absolutamente. Ok. Hay una propuesta seria Okay, de derecha no, venezolana. en Venezuela no hay derecha. Porque en Venezuela no hay derecha en el sentido conservador y aristocrático, porque ahora yo no puedo ahondar en esto porque hay mucho tiempo. Pero en Venezuela, al no haber existido antes de la independencia incluso civilizaciones indígenas piramidales, y después de la Revolución Libertadora, no haber existido jamás una idea de conservadurismo en el sentido aristocrático, no puede haber derecha en el país. No la hubo antes y difícilmente creo que la haya. Ahora, eso no es un problema. Lo estoy diciendo nada más a título de información. Lo que sí debe quedar claro es que en Venezuela, desde, digamos, la instauración de la democracia, han existido políticas abiertamente socialistas. Es decir, socialistas que van... Los adecos fueron socialistas. Por supuesto, los adecos son socialistas. Son socialdemócratas. Y los copellanos también son social cristianos. Es decir, los adecos, ¿qué son? Los adecos surgen a final del siglo XIX de un ala marxista que, digamos, entiende que la lucha para las mejoras de las condiciones pueden estar dentro de un Estado de Derecho y dentro de la libertad individual. ¿Ok? Y entonces deciden abrirse. Son Ferdinand Lassalle, Rosa Luxemburg, en Europa, que toman este rumbo. Ahora bien, volviendo al punto anterior, porque si no, no terminamos aquí. No existe derecha en Venezuela y no existía. Desde el tiempo de Betancourt, digamos, han habido este tipo de políticas socialistas que han afectado a la libertad individual y a la libertad económica. Porque los programas sociales no son negativos per se. Incluso, si este gobierno hubiese tenido ese tipo de programa social, pero a su vez hubiese hecho una política de inversión en la industria nacional, caramba, los resultados habrían sido óptimos. Es decir, claro. ¿Por qué? Porque todo ese dinero que tú, digamos, botas a la calle y con el cual, digamos, creas a nivel populista una burbuja y un aura de bienestar, va a fortalecer todas las industrias extranjeras de las cuales nosotros importamos los alimentos. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? ¿Por qué el gobierno hace esto? Y aquí, digamos, este es el análisis politológico. Lo hace simplemente porque teme, por su concepción de teoría conspiradora, teme
cualquier grupo o cualquier persona dentro del país que le pueda hacer sombra. Es decir, a través del control absoluto de los alimentos, tú naturalmente controlas absolutamente no solo a la población, sino a todos aquellos que producen. Y como decía el señor Alfonso antes, tú te conviertes en un concesionario. Ser concesionario no quiere decir ser empresario, porque tú estás a la merced de todas las imposiciones y todas las reglas que te pone el gobierno nacional. Claro. Andrea. Andrea, ¿nos escuchas? Sí, Loren, aquí te escucho, aquí estoy. Desde el imperio mismo, desde la tierra de Mickey Mouse y Star Wars. Desde el otro lado del charque. Cuéntame, ¿nos escucha? Sí, te escucho. Mira, yo desde hace rato estoy manejando una pregunta que quiero hacerles a nuestro invitado, y me parece que sería un poco importante analizar cuál sería el primer paso económico que deberá afrontar el próximo presidente de la República, con qué se va a enfrentar. Porque estamos hablando de una Venezuela que está hecho un caos a nivel económico y cuál es la primera medida apta para tomar, que tenga que tomar esa persona. Mira, si quiere solucionar los problemas, tiene que ir directo a algo que es muy impopular. Y lamentablemente siempre se mide lo que está popular en una medida para tomarlo no políticamente. Pero si tú vas a lo que dice el librito y lo que debes hacer, lo primero que tienes que hacer es liberar la economía. Segundo, tienes que dejar que todo el mundo pueda tener equidad, tienes que ser responsable como Estado en garantizar esa equidad, empezando por la educación, pero una educación donde inclusive todos los niños tengan la suficiente ingesta de nutrientes como para poder absorber lo que necesita para realmente ser bien educado y tener una equidad ahí. Son proyectos que toman 20, 30 años, eso no es sencillo. Pero en lo económico, lo que tiene que poner es el dólar como moneda. ¿Vale? Yo honestamente, mira, y ese es un tema que aquí es tabú porque nadie quiere tomar. Ninguna persona que quiera hacer gobierno te dice, no hables de eso, pana, no hables de eso, porque ¿qué pasa cuando tú pones el dólar como moneda? El gobierno está atado a tener que usar solamente lo que genera en dólares. Claro. No puede usar la maquinita de multiplicar. Claro. Porque ¿qué es la devaluación? La devaluación no es otra cosa que agarrar los mismos dólares que tiene y lo multiplica por 3, por 4, por 5, por 6. Y pagarle menos. Y bueno, pero tiene más bolívares y con eso tiene más gastos. Entonces tú vas creando una rueda ahí, como la rueda libre tuya, pero ignorando todo cada vez más grande, ¿verdad? Y esa rueda va a terminar afectando la economía, como siempre pasa. Entonces son ciclos que vive Venezuela. Yo insisto, Venezuela debe tomar 5 biloba, o lo que llamábamos antes Titina, para recordarse de lo que fue la OTAC, de lo que fue Recadi, y de lo que va a hacer Cadi, porque no va a haber ninguna diferencia entre lo que tú explicaste antes y lo que es ahora, porque siempre termina acabando con las reservas en dólares y termina creando problemas insolubles para la población. Realmente el más afectado es el ciudadano común. El ciudadano que cuando tenía 100 bolos a principios de enero del año 2011, en el 2012 tenía 70 bolívares de cada 100 y ahora ya tiene 60. Entonces, y en el fondo, él inclusive, el ciudadano común, dice, pues yo no tengo nada que ver con el dólar. yo no viajo, yo no compro dólares. ¿Cómo que no compras dólares? Toda la economía está basada en lo que vale el dólar. Y lamentablemente en eso no hemos sido nosotros inteligentes en divulgar muchas cosas. Mira, por ejemplo, el tema de los márgenes de ganancia. Ahí hay una gran injusticia que se comete. Cuando tú oigas a alguien que te dice, es que ese tipo se está ganando el 200%, ese tipo que diga eso es muy ignorante. Entonces, ¿por qué? Si algo vale 100, si tú lo vendes en 100, ¿cómo te vas a ganar más de 100? Claro. Yo lo vendo en 100 bolívares y no puedo ganar más de 100 bolívares, ¿verdad? Entonces, como tú dices, que el margen de ese individuo es más 200%, 300%. Ya los funcionarios que van a las tiendas y la hacían, no, es que ese tipo compró una plancha y le costó 200, la vendió en 400, ese tipo va a ganar 200%. No vale, la ganancia de cualquier negocio en Venezuela, de los buenos negocios, o en el mundo mismo, en promedio, no gana más de 4 o 5% sobre venta. Que tú ganes 4 o 5% sobre venta quiere decir que tú eres extremadamente eficiente. Claro. Y yo quería retomar unas palabras que decía el doctor, también para adelantarme un poquito seguramente a la retaíla de mensajes. Muchísima gente no se da cuenta que
el comercio venezolano, desde el 2001 hasta acá, ha crecido en 54.4, si no me equivoco, 54.5%, pero la producción ha solamente subido 14.4%. Esto bajo cifras oficiales. Ahora, ¿cuál es la cifra real? ¿Qué quiere decir eso? Que el venezolano está comprando cada vez más y más productos importados. ¿Qué quiere decir eso? Esos productos afuera no se compran en bolívares, se compran en dólares. Por ende, sí les afecta y sí están enmarcados en lo que es el dólar. Y antes de que empiecen a hablar, como bien dice Lore normalmente, de pitiyanquis y de cachorros del imperio, hay que recordar que una de las naciones hermanas más confraternadas con el gobierno pasado de Chávez y el gobierno actual de Maduro es el gobierno de Rafael Correa. De hecho, fue el único presidente que se quedó para la juramentación del presidente encargado Maduro. Y el Ecuador es la única nación de todos los aliados de Latinoamérica que tiene Venezuela cuya economía está dolarizada. O sea que esto son unas medidas de sinceración económica. En un país donde solamente el petróleo se exporta, porque ya no exportamos absolutamente más nada, y donde tenemos hasta que importar gasolina, donde un país petrolero tiene que importar gasolina, significa que un país depende absolutamente de lo que produce en dólares. Si un país depende de lo que produce en dólares, debería pasar al dólar a su economía y dolarizar su economía para poder de verdad sincerar y eliminar las mafias que además te traen no solamente el sistema cambiario, sino todos los límites de controles de precios que tiene este gobierno. Andrea. Dime, Loren, te escucho. Cuéntame, ¿cómo ves tú la situación? Mira, totalmente en cuanto a lo del control cambiario, es como estaba comentando nuestro compañero, o sea, es un país que depende totalmente del dólar y de la importación. Lo vemos cuando la gente, tanto los que vienen para acá como los que compran en Venezuela, que se dan cuenta que compran todo al doble. Yo quisiera saber cuál es la mejor manera para entonces no depender tanto. O sea, nuestro invitado nos dijo que deberíamos poner como moneda principal el dólar, pero ¿cuál sería el proceso entonces para hacerlo? No, es muy fácil. Constitucionalmente haces una modificación de la Constitución y pones el dólar como moneda y listo. Claro, obviamente, es muy simple, muy sencillo. Lo que primero tendrías que hacer es romper con los mitos. Con los mitos, ahí voy. Fíjate el tema de la gasolina. Mira, pregúntale a ella con cuánto llena ella un tanque de gasolina de su carro allá en Estados Unidos. ¿Cuánto cuesta la gasolina? ¿Cuánto está costando la gasolina allá? ¿Cuánto pagas tú para llegar a la rueda libre en gasolina? Para llegar aquí, no, bueno, generalmente con $40 se llena un tanque. $40, $45. ¿Sabes cuánto es aquí? Sí, yo sé cuánto es ahí. 12 centavos de dólar, todo el tanque. Sí. Yo te pregunto, tú tienes lógica, y la gente te dice, no, que a mí que no me muevan el precio de la gasolina porque somos libres, pero si cada vez que la carretera tiene más hueco y cada vez que cae se te rompe un amortiguador, se te rompe un caucho, lo que vale el caucho, lo que vale el amortiguador, inclusive está con la devaluación, te va a costar muchísimo más que todo lo que recibes tú de diferencial si el precio de la gasolina se vendiera a un precio obviamente más acorde con el precio de transformación. Venezuela está consumiendo hoy es apropiado 220 barriles Perdón. diarios. 220.000 barriles diarios de gasolina consumimos los venezolanos. Colombia, con el doble de la población, consume 305.000. O sea, entonces no hay ni siquiera, son tan ecológicos ellos y tan preocupados por el ambiente que no les importa que se consuman 820.000 barriles diarios. Y encima de eso importamos, de esos 820.000, 120.000 vienen del imperio de tus amiguitos allá en Miami. Y hay un gran problema con lo que es el subsidio de la gasolina, que es que esta gente que ha hablado de justicia social todavía, que ha hablado de todos estos temas, el subsidio de la gasolina es un subsidio injusto, porque la persona que gana sueldo mínimo, o peor, la persona que gana aún menos de sueldo mínimo, paga exactamente el mismo precio que la persona que hace millones y millones de bolívares en Venezuela. Entonces, al final, el subsidio de la gasolina, ¿a quién beneficia? A la gente Beneficia a las personas que tienen más dinero, beneficia a las empresas que no tienen que pagar el real coste de transporte, y beneficia a aquella gente que al fin y al cabo no son los que supuestamente beneficia el subsidio de la gasolina. A ver, son 22.000 millones de dólares
22 mil millones de Imagínate, anuales. pero, ajá, ya va. Con los Ustedes me están cuales diciendo eso. tú puedes hacer carreteras, Yo- escuelas, todo. Yo estudio comercio internacional. Es mejor para el pueblo. Yo estudio comercio internacional y evidentemente este tema me gusta bastante y lo entiendo bien. Pero mucha gente tiene muchas confusiones con eso. Ahora bien, ¿por qué si sabemos que las medidas que hay que tomar? ¿Por qué si sabemos que hay que romper con esos mitos? Yo hago una pregunta, en mi posición crítica como siempre. ¿Por qué yo veo ese miedo, ese temor? O mejor dicho, ¿por qué Capriles no habla de esto? ¿Por qué Capriles no habla que sinceramente hay que sincerar el precio de la gasolina? ¿Por qué no habla el tema del control cambiario? ¿Por qué casi que mantiene ese mismo discurso? Mira, porque ¿Por qué? en política, los políticos se comen un burro y educan flores. Y para uno es muy difícil entender ese mundo político por el cual se mueve el razonamiento político. No es fácil de entender para el común ciudadano. Aquí el problema fundamental es que es muy fácil hacer medidas, ser político siendo populista. Mientras tú regales más y mientras más chévere eres con la broma, bueno, vale, tú consigues mucha gente. Si tú te paras en el medio de la calle allá en Miami y le regalas a todo el que pase $10, oye, tú haces el tipo más popular, ella va a ser la mujer más popular de todo Miami, pero héroe nacional. Pero el día que no entregue los $10, ¿qué pasa? El día que no se los dé. El tipo Es lo que hablaba ayer. No come por culpa tuya. ¿Qué es el dilema? ¿Qué es el dilema que hay ahorita del que hablamos ayer? No tenemos un país dependiente. Venezuela es un país ahorita de mendigos, ¿vale? Y nadie quiere hablar de esa broma. Y tienes tú entonces una cantidad de ciudadanos que se han acostumbrado a sacar la mano, porque, oye, tú te vas ahorita a buscar empleo, tú buscas gente que quiera trabajar en el interior del país, me consta en Mérida. Tú te vas a buscar a alguien que quiera trabajar en el campo, no, nadie quiere ordeñar. No, ordeñar, no, si yo con el plan de la vivienda, no sé qué cosa y tal, yo gano 100.000 bolos, ¿para qué me voy a meter yo en eso? Porque el Estado se lo está dando, pero el día que el Estado no siga, no va a poder tener eso. Y por eso los políticos están obligados a mantener la misma conducta populista. Mira. O hay usted como politólogo. Ajá. O sea, entonces yo desde mi manera irresponsable, yo siempre digo y es irresponsable. O sea, ayer nos hablaban del dilema, ¿no? Si mantener la misma conducta que nos lleva cada vez más a la decadencia o ponerse los pantalones y asumir esta crisis como se debe asumir de manera responsable y sin miedo. Hay posibilidad, profe, de que un político dentro de este círculo macabro, porque es un círculo macabro que te dice, ahora entonces el que no dé, entonces ahora es el malo de la política. El que dé más es el mejor. Y el que dé más es el mejor. Entonces hay ofertas y contraofertas de ver quién es más populista. Hay posibilidad de salirse de ese juego macabro. ¿Cómo se sale uno de ese juego macabro? ¿Cómo uno puede agarrar y salirse de ese círculo vicioso? Bueno, yo soy muy pesimista, ¿okay? En este aspecto, porque yo creo que nosotros tenemos en Venezuela, aparte de todos los problemas, un problema que para mí es el más grave de todos, que es cultural. Es decir, si nosotros actuamos siempre bajo y esperamos siempre del Estado las dádivas que nos da, y el petróleo sigue siendo el epicentro de la economía venezolana, y si ese petróleo jamás va a poder ser, digamos, controlado al menos en un 49%, digo yo, por el sector privado, para que pueda hacer de contrapeso a esa fuente inagotable de recursos que evidentemente sirve para fines populistas, el problema no se va a resolver nunca. Y nosotros vamos a seguir siendo dependientes y, para decirlo de una forma exagerada, vamos a seguir vegetando, porque como se vive en Venezuela realmente no se vive, y para mí vivir es vivir con dignidad. Si tú dependes de alguien, cualquiera que sea, en este caso del Estado peor aún, tú vegetas, no vives. Nosotros estamos en una trampa, estamos entrampados en un sistema que tanto daño le ha hecho al país, y tan grave es que el candidato, digamos, de oposición, que para mí de oposición no es, hace un discurso prácticamente similar o igual al candidato del gobierno.
mi análisis no quiere ser muy cruel hacia él, en el sentido de que yo puedo pensar también que él es víctima de esa cultura que nos han inculcado desde que, digamos, desde los años 60, donde se ha hecho una política clientelar más que populista, en el sentido de considerar a las personas votos y no personas, es decir, de considerarlos un objeto que me puede ser útil para ganar elecciones y para perpetuarme en el poder, y no educar a estas personas para que realmente puedan surgir por sus mismos principios, valores y fuerza, y puedan ser realmente ciudadanos. Entonces, si digamos no se actúa en contra de esta circunstancia, yo difícilmente creo que se pueda cambiar el rumbo del país. Profe, sobre ese tema, el tema de Capriles, yo creo que es importante hacer un espacio aquí. Mira, cuando tú tienes un esquema de una revolución que se basa en el centro sector productivo, en el centralismo, en el agarrar y convertir todo en un proceso de control de hegemonía por parte del Estado, una hegemonía que es comunicacional, educacional y alimentaria. Cuando tú usas el conflicto como mecanismo para mantenerte en el poder y establecer de que hay un bueno y uno que es malo, el que está conmigo es para mí, el que está contra mí es el malo, donde para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Es muy difícil y cuesta arriba políticamente poder combatir un régimen que usa todos los recursos de un Estado del tamaño del Estado venezolano, ir y competir con ellos de tú a tú. Porque si tuviésemos un esquema realmente democrático, los discursos serían diferentes a los demás. Aquí prácticamente es un tema de sobrevivencia, o ganamos o nos revientan. ¿Por qué? Porque todas esas C del cerco, del conflicto, del centralismo, te llevan a una doble C que se llama el castrocomunismo. Y aquí nos están instaurando nosotros hacia el castrocomunismo. Y no se nos debe olvidar nunca que lo que han venido instalando día a día es el comunismo en Venezuela. Y parecía que como todavía no nos queremos convencer de que eso es así. Ese es el verdadero enemigo hacia realmente donde vamos. Entonces, cualquier elemento que sirva para contrarrestar esa realidad, cualquier posibilidad que exista de alguien que tome el gobierno para salir de ello, bueno, lo mejor va a tener que usar herramientas políticas que no son las que más nos gustan a nosotros, ¿verdad? Porque si no, no vas a llegar. Y creo que esa es parte fundamental de lo que estamos viviendo hoy o estamos tratando de entender. Yo sí creo de que una de las cosas que sí no tenemos nosotros, como sociedad civil, dentro de ese miedo que tú hablabas, Loren, pero no olvidemos que el bolsillo y el miedo son los dos grandes defensores de estos regímenes. ¿Ya? El problema que tenemos fundamental hoy es que nosotros tenemos que ir guiando hacia medidas que sean realmente efectistas en política. Tenemos que tener eficiencia política, y para tener eficiencia política no tenemos que demostrar todo lo que estamos viendo, decimos, y que no somos capaces de poderlo demostrar después. Si a nosotros vemos de que un rector del CNE dice que él va a proponer ahora un reglamento para que el Estado no use la hegemonía comunicacional en proselitismo, por Dios, eso está en la Constitución. Entonces, lo que tenemos que hacer es que se defina la Constitución. Demostremos el fraude. Demostremos que ahorita hay un fraude andando. Tenemos que demostrarlo, no podemos quedarnos callados, y menos aceptarlo después. Bueno, lo ganaron, son mayoría, porque ellos tienen 8, yo tengo 6. Mira, vale, por favor, ese cuentico es que la gente ya está cansada de ver y oír. Profe. Ahora, tú tienes que tener una alternativa discursiva, tienes que tener una alternativa, porque podemos decir todo lo que queramos, pero si hay alguien que ahorita en este momento tiene empatía con la gente y está realmente logrando un nivel importante de penetración, es Capriles. Es el único que tenemos y es la herramienta con la cual todos tenemos que, en el fondo, tratar de ver y luchar con ellos. ¿Para qué? Para con eso contrarrestar algo que no es verdaderamente una competencia política. Es la intromisión de Cuba en todo el proceso venezolano, junto con los rusos, junto con Irán, y que obviamente lo que quiere es que Venezuela viva dentro del castrocomunismo, no que Venezuela sea un país democrático. Entonces, si entendemos eso, si vemos esa realidad, tal vez nuestro enfoque, de repente, de análisis, es un poquito menos crudo que el de tomar las cosas como son, aunque todos ustedes tienen razón, yo no digo lo contrario. Yo creo que obviamente prometer aumento de salario, prometer más de lo mismo, eso no te lleva, pero no es la única forma que tienes para poder llegar a poder. Entonces, por eso les decía que políticamente las decisiones políticas son muy complicadas, y si no somos políticos nos cuesta mucho entender el mundo político. Ahora, lo que sí necesitamos es una nueva generación de políticos formados,
políticos que sepan de políticas públicas, que sean liberales, que sean individuos que entiendan cuál es la verdadera dinámica de lo que trasciende en el mundo, de los países que son verdaderamente competitivos. ¿Dónde está la verdadera posibilidad de este país para surgir? Es una nueva generación no contaminada que realmente rompa con todos los mitos con los cuales hemos venido y donde siempre hemos tenido que traer la broma baja la cabeza si ganas mucha plata, si decir que capitalista es algo malo, que es pecado mortal. No vale, no caigamos en esos mitos y esa estupidez. Esta izquierda viene formando sus grupos. Aquí hay más de 15.000 personas que van a Cuba y se forman todos los días en Cuba. ¿Dónde están los nuestros que están contrarrestando esa formación? Aquí estamos, porque precisamente ha sido la crítica y aquí nos encontramos, gracias a Dios, usted ha sido una de las personas que ha creído en eso, pero tocó la llaga, que... A mí me gustaría oír a Rodri. Rodri, que está callado, véngase para acá, usted no se nos esconda. Está muy callado. Sí, bueno, definitivamente yo creo que cada vez que se controla más la economía, el ciudadano deja de ser más libre, ¿no? Y en esa medida nosotros tenemos que rechazar las actitudes del actual sistema político, porque nosotros siempre hemos dicho que el Estado es un reflejo del sistema político, y el Estado que nosotros tenemos hoy no es no nos da la mayor cantidad de libertades para nosotros poder desarrollarnos con nuestras mejores capacidades. Por eso el sistema político nosotros decimos que está en plena decadencia. Y lo que sí me llena de esperanza y que me motiva cada día a hacer más política en la calle es que nosotros tenemos una concepción del hombre diferente. Como decía el profe hace un momento, este sistema concibe al hombre como voto, como cosa, como un engranaje más de la máquina que conforma el régimen. Pues nosotros de manera diferente concebimos al hombre como una persona con personalidad propia, que se diferencian los hombres en una sociedad, y que a partir de allí pues entonces entendemos que hay una relación distinta entre el Estado y el hombre, y cuando el Estado tiene una concepción diferente del hombre, entonces tiene un propósito diferente. Entonces no es controlar, sino dejar que sean los hombres en su propia dinámica que establezcan cuáles son los mecanismos para poder desarrollarse, para ser libres y por supuesto para vivir en prosperidad. Un Estado controlador no es un Estado que promueva prosperidad y que deje que el hombre sea libre. Mire, Rodri, y nuestra primera batalla, nuestra batalla final es desmontar las mentiras del actual sistema político, desmontar el actual mensaje político, que no solamente tiene eco de un lado, sino que tiene eco del otro. La gran mentira de este régimen ha sido que ha sido un régimen en pro de los pobres. Y sus propias estadísticas, falsas estadísticas, tratan de demostrar algo que no ha existido. Y la mejor manera de desmontar las estadísticas es de verdad leerlas. Hoy en día se dice que supuestamente la pobreza extrema es solamente un 6.97% y que supuestamente la pobreza normal es solamente un 23 punto algo por ciento, o sea que en total llegan aproximadamente a un 30%. La pobreza extrema se mide por aquellas personas que viven con $1 al día. Pues les tengo una noticia, esas estadísticas que nosotros tenemos del régimen están basadas en $1 a 6.30. ¿Qué significa eso? Que la gran mayoría de las personas que en la calle no consiguen ese $1 a 6.30 se les está mintiendo descaradamente con estas estadísticas. Si nosotros agarramos el dólar paralelo, el dólar que de verdad algunas veces consigues en la calle, sería el triple, el cuádruple. O sea que la pobreza extrema en realidad, y la pobreza se ha triplicado durante este gobierno. Y si no, vean en Petare cómo ha crecido y crecido. Claro. Bueno, ya para cerrar, Andrea, nos quedan 3 minutos. Yo quiero decirle, después de toda esta dura realidad que hemos hablado, es que precisamente, profesor, y en eso es algo que coincidimos todos los que estamos aquí, hay una necesidad de formarnos, de formar una nueva generación de liderazgo político en Venezuela que no tenga miedo de decir las verdades, que crea en la libertad económica, que crea en el libre mercado, pero que sobre todo crea en la libertad del individuo, y donde sea más importante la libertad de cada persona, de todos los que nos escuchan, tu libertad, tú como individuo eres más importante que cualquier otra cosa, y eso tiene que quedar claro, y para eso nos estamos formando. Andrea, tus últimas preguntas, tus últimos mensajes. No, bueno, ya nos tenemos que ir, Loren, pero sí quería aprovechar y darle las gracias a ustedes por tan interesante debate. Nos dejan bastante claro, y bueno, como tú lo dijiste, o sea, las realidades que se hablaron durante esta hora. Ya nos queda 1 minuto, tenemos que despedirnos. No sé si alguno de ustedes quiere cerrar con alguna idea, pero ya estamos por empezar el próximo programa. A mí me gustaría dejar una. La libertad no es una concesión graciosa de los gobiernos, sino es un derecho que todos tenemos.
y es bien costoso garantizar de que no la perdamos. Pero si la perdemos, no la recuperamos. Y ahí es donde cada uno tiene que ser responsable de hacer lo que necesita hacer para que nosotros no perdamos nuestra libertad y menos que la hipotequemos con unos pocos de puñitos de dólares o puñitos de pescado, de harina pan. Aquí nosotros tenemos que entender que es la realidad y sería muy lamentable que los venezolanos perdamos la libertad por nosotros no ser realmente luchadores por ella. Es un costo muy alto, pero hay que hacerlo. Eso el país nos reclama y ahí es donde realmente la juventud tiene un rol muy importante y siempre hemos estado muy orgullosos de la juventud, porque la juventud siempre ha tenido por alto la lucha por la libertad y eso lo apreciamos quienes no somos tan jóvenes. Bueno, gracias nuevamente a Radio Next. De verdad quisiéramos decir más cosas, poder hablar más cosas, cada vez se queda más pequeño este espacio. No he revisado el Twitter, me imagino que deben haber muchísimos mensajes. Ahí de todas formas esperamos que continúe la discusión por eso. Andrea, por favor, tenemos que reunirnos y ver la posibilidad de poder participar más, porque me imagino que quedaste con muchas cosas que decir. Rodri está mordiéndose la lengua, yo también. No, y bueno, nuestros oyentes, es importante que nuestros oyentes también participen en este debate y que sea un debate un poco más plural. Claro. Un abrazo. Un abrazo, Loren. Bien, amigos, ¿ya? Bien, amigos de Radio Next, así nos despedimos hasta el próximo martes, donde seguiremos debatiendo y discutiendo sobre los temas más importantes de nuestra región. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter como La Rueda L. Hasta el próximo martes, se despide de ustedes Andrea Trujillo Watkins.